Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, en donde semana tras semana hablamos, discutimos, comentamos distintos temas que son de interés para nuestra iglesia, para nuestra vida como pueblo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros como miembros de la sociedad. Y en la mañana de hoy no es la excepción. Estamos acompañados, muy bien acompañados, diría yo, aquí en este panel con Sor Cristina. Sor Cristina es una hermana dominica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Creo que lo dije bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo dijo excelente. Y es actualmente entre las muchas cosas que tiene pendientes y en las que participa, es la secretaria ejecutiva a nivel sede del comité que está trabajando con un evento eclesial que va a ocurrir aquí en Puerto Rico y particularmente en esta diócesis de Ponce, que es el Congreso Americano Misionero, que ya está corriendo el proceso y que la reunión culmen de todo el proceso será en el año 2024, verano, entiendo, del 2024 aquí en nuestra diócesis de Ponce. Y la hemos invitado esta mañana porque queremos hablar sobre ese proceso, sobre qué es ese Congreso Americano Misionero, su importancia, su historia, ¿verdad? Y por qué cada uno de nosotros debemos sentirnos orgullosos e interpelados a participar, a formar parte de esta actividad. No puedo comenzar sin primero agradecerle a Sor Cristina por haber sacado de su apretada agenda para estar aquí con nosotros y a mi querido amigo y hermano Fernando Pacheco Valcourt, que me acompaña semana tras semana en este espacio. Fernando y Sor Cristina, bienvenidos ambos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Israel y Muchas Sor gracias. Cristina, y gracias al público que nos acompaña. Sor Cristina, queremos hablar del Congreso Americano Misionero, el llamado CAM6, que ocurrirá que se llevará a cabo aquí en Ponce en el 2024, pero nos gustaría abundar, ¿verdad? ¿Qué es ese Congreso Americano Misionero? Muchas gracias por la invitación, Fernando e Israel. En esta mañana un saludo a todos también los que nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma en este programa de Iglesia, Estado y Sociedad. Así que para mí es un placer poder acompañarles en esta mañana y poder, ¿verdad? Explicar un poquito qué es este Congreso Americano Misionero que de forma corta le llamamos CAM6. Es el 6º Congreso Americano Misionero. Y es importante resaltar que estos congresos pues llevan un camino, llevan una trayectoria. Y es la primera vez que un Congreso Americano Misionero se lleva a cabo en el Caribe. Así que para nosotros como puertorriqueños y como caribeños es un motivo de alegría que por primera vez en la historia de los congresos americanos misioneros se escoja el Caribe para ser esa puerta de lanzamiento hacia la continuidad de esa misión adyente, y una misión adyente que es ir más allá de las fronteras, o sea, salida, adyente fuera, envío a las personas, a los misioneros, a otros países, a otros lugares, a anunciar el evangelio, a llevar a Jesucristo, a anunciar un mensaje. Y yo creo que es importante, Israel y Fernando, compartir con aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, ¿verdad?
definir un poquito qué es un congreso, por qué es americano y por qué es misionero. Entonces voy a compartir en este momento con ustedes pantalla para que entonces así podamos verlo mejor y poder entonces comprender. Un congreso es un acontecimiento especial de animación misionera universal que tiene la riqueza de compartir experiencias, dificultades y tomar decisiones para un renovado impulso misionero. Es importante destacar que la iglesia es misionera por excelencia y es misionera porque su fundador es un misionero, Jesucristo es un misionero. Fue por el mundo entero haciendo el bien, anunciando el evangelio, y aquel mandato que le había pedido su padre, él lo ejecutó perfectamente. Tú y yo, como bautizado y bautizada, también vivimos la experiencia misionera. Soy un bautizado, soy un enviado. Y como cantaba en una ocasión Padre Obispo Rubén, soy un bautizado, soy un enviado, tengo una misión que es realizar, ¿verdad? ¿Y cuál es esa misión? Anunciar el evangelio. Entonces, un congreso es un acontecimiento, algo que se va a dar, que es de animación misionera a nivel universal. No es algo que es centrado en un solo sitio, sino es algo que es universal y que tiene la riqueza de compartir experiencias, dificultades y tomar decisiones para un renovado impulso misionero. ¿Por qué es americano? Porque participan todas las iglesias particulares de América, representadas por obispos, sacerdotes, religiosos y laicos de movimientos eclesiales, líderes de comunidades. Bien, así que Congreso Americano, ¿verdad? Donde participa toda la iglesia. Y misionero. Se refiere a la identidad de la iglesia que exige asumir la responsabilidad misionera a través del anuncio y del testimonio. O sea, que hay una identidad como iglesia, nos exige a nosotros como bautizados y bautizadas asumir esa responsabilidad. Por eso, ningún bautizado puede decir que no es misionero. Todos y cada uno de nosotros somos misioneros y tenemos algo que anunciar. Tenemos algo de lo cual hemos de dar testimonio. Tú y yo vivimos nuestra fe por algo que hemos oído, por algo que hemos visto y anunciamos, ¿verdad? Entonces, el misionero no puede dejar de hablar de aquello que ha visto y ha oído, y lo anuncia, lo transmite, lo lleva. La iglesia como discípula misionera, ¿verdad? Nos ayuda a cada uno de nosotros a comprender cuál es la misión. Entonces, por eso es toda la iglesia particularmente quien se une a esta experiencia. Por eso entonces el Camp 6 será llevado a cabo aquí en Puerto Rico. Si nosotros nos fijamos en esta tablita, ¿verdad? En este crucigrama que vemos en la historia de los congresos, el caminar misionero del continente, los congresos misioneros denominados camps o CONLAS, se constituyeron en hitos importantes, pues marcaron un avance en la conciencia misionera de nuestra iglesia y lograron involucrar a muchos sectores del pueblo de Dios, porque la misión ha sido y sigue siendo una fuerza unificadora que asume todas las dimensiones de la vida pastoral. Entonces, cuando vemos ese primer puntito que dice CONLAS 1, es porque en un inicio estos congresos fueron en Latinoamérica solamente, ¿bien? Entonces, por eso se llama CONLAS. Entonces, ¿dónde empezaron los congresos americanos? ¿Dónde empezó el Congreso Latinoamericano? En Torreón, México. Y México tiene como patrona la Virgen de la Guadalupe. Allí en el 1977 dieron inicio estos congresos, ¿bien? Entonces se le llamaba CONLAS 1, no era americano todavía, era latinoamericano.
Luego el segundo congreso, COMLAT 2, se da nuevamente en México en el 1983. El COMLAT 3 en Colombia, 1987, COMLAT 4 en Lima, Perú, en el 91, el COMLAT 5 en Brasil en el 95, ¿ves? Y así entonces se va dando una trayectoria y una transición. ¿Qué pasa? En este caminar, entonces dicen, espérate, tenemos que unir a América. Entonces, ahí es que se da, si se fijan, CAM 1 con la 6. ¿Bien? Y ese se da en Argentina en el 1999. Entonces, ya esto va abriendo una puerta, va abriendo un horizonte. Vamos viendo que de Latinoamérica, entonces ya se va uniendo el continente americano. Entonces, comienza en el 99 la experiencia del CAM 1 con la 6, para no ir perdiendo, ¿verdad?, ese hilo conductor. Luego en el 2003, en Guatemala, vivimos la experiencia del CAM 2 con la 7. Bien. Luego en el 2008 vemos el CAM 6 con la 8. Ese fue en Quito, Ecuador. Luego vamos a Maracaibo, Venezuela, en el 2013 con el CAM 4. O sea, ya no es COMLA, sino ya es oficialmente CAM. Nos hemos dado cuenta que en este caminar, en este peregrinar, esto ya dejó de ser latinoamericano y se abre a las Américas completamente. Entonces, vemos qué riqueza de la Iglesia latinoamericana para la experiencia de un Congreso Americano Misionero. Entonces, ya desde Maracaibo, entonces se le comienzan a llamar CAM. ¿Bien? Entonces, CAM 4, 2013. Luego, entonces, estando en el 2018 en Bolivia, allí tenemos el CAM 5 y es allí donde se da el anuncio de que la próxima sede del Congreso Americano Misionero sería en Puerto Rico. Y allí la bandera de Puerto Rico fue izada, ¿verdad? Y la delegación, Puerto Rico llevó una delegación grandísima a esa experiencia y en primera instancia el Congreso Americano número 6 iba a ser en el 2023, pero ante los acontecimientos que hemos estado viviendo, pues se trasladó, como muchos eventos, a el 2024. Así que tenemos una trayectoria. Sí. Bien. ¿Cómo fue esa experiencia en Bolivia? ¿Qué fue lo más que a usted le llamó la atención? ¿Qué fue lo más que usted se llevó de ese congreso en Bolivia en el 2018? Cuando se anunció del mismo modo que Puerto Rico iba a ser la sede ahora en el 2024. Sí, Fernando, mira, yo no tuve la oportunidad de participar del CAM 5 en Bolivia. Sí hemos tenido la oportunidad en todo este proceso preparatorio de ver los videos de lo que allí aconteció. Y déjame decirte, aunque uno no esté allí, cuando uno ve el video y se mete en esa experiencia del obispo diciendo, ustedes se estarán preguntando dónde es el próximo CAM. Pues le anunciamos que el próximo CAM va a ser en Puerto Rico, y aquella gritería que formaron los puertorriqueños, aquella experiencia, precisamente esta foto que estamos viendo ahí de fondo, es la delegación de Puerto Rico con el tríptico que fue entregado en Bolivia para traernos aquí hacia Puerto Rico para continuar viviendo esta experiencia. Y yo le digo que es algo único e irrepetible, de verdad que sí. Pero pude tener la oportunidad de estar trabajando en los temas, en el instrumento de trabajo que se vivió aquí en Puerto Rico, porque los simposios preparatorios, uno de ellos fue aquí en Puerto Rico. Y pude sí estar allí, participar de los temas que se fueron trabajando, porque esto conlleva una planificación, un irse reuniendo para poder entonces buscar el lema, el tema
que es el que va a ser el corazón del Congreso Americano Misionero. Pero es una experiencia como si tuvieras estado allí. Me parece la más interesante toda esta discusión y me conmueve el ver cómo nuestra iglesia latinoamericana, ¿verdad? Y ahora se ha extendido a toda América, cómo tenemos tan presente ese concepto de la misión, ¿verdad? De hecho, en Aparecida, el documento de Aparecida nos llama y hace un llamado y un grito, diría yo, a que seamos y nos sigamos convirtiendo en discípulos misioneros. Y esto es una de esas oportunidades que verdad que nuestro Señor nos da de participar en esa misión de la iglesia, y sobre todo de reavivar, ¿verdad? El espíritu misionero aquí, en nuestro aquí y en el ahora, en nuestro país. Me parece que es un momento de gracia muy grande. No sé qué opinión tiene Sor Cristina sobre esto, pero a mí me parece que es un momento de gracia total para nuestra iglesia puertorriqueña. Definitivamente, y tú has dado una clave, una iglesia discípula misionera, ¿verdad? En la experiencia de Aparecida, y es una iglesia discípula misionera, no solamente que se queda allí, sino para que nuestros pueblos tengan vida y vida en abundancia. Y esto es importante, Israel, lo que tú estás diciendo, porque fíjate, estamos en el 2022. Y todavía hay pueblos que no conocen a Jesucristo. Hay gente que todavía no conoce a Jesucristo. Por eso es tan importante que tú y yo como bautizados nos sintamos enviados y reconozcamos que ya tú y yo somos misioneros por excelencia. Ahora, ¿vivo yo la experiencia misionera? Me siento misionero porque no necesariamente me tienen que enviar para yo sentirme misionero. Yo soy misionero desde aquello que hago. Un padre de familia cumple su misión en la iglesia desde lo que es el entorno familiar y educa y evangeliza y anuncia a Jesucristo. Un hombre o una mujer que decide su vida laical como una consagración, como una experiencia y un caminar, tienen una misión. El matrimonio, el sacerdote, el obispo, la religiosa, todos y cada uno tenemos una misión, pero ante todo, antes de tener todos estos rangos, como diríamos ahora, ¿verdad? Pues tenemos que reconocer que como bautizados somos enviados. Tenemos que reconocer que soy un bautizado, soy un enviado, soy un misionero, soy una misionera. Entonces, cuando nosotros vemos todo este caminar de Latinoamérica como iglesia misionera, ¿verdad? Este continente que le han llamado los santos padres el continente de la esperanza, ¿verdad? En esta experiencia, en esta alegría que se vive, pues nos toca a nosotros ahora en este caminar, en este proceso que fíjate, en el 2018 fue el Congreso Americano Misionero en Bolivia. Bolivia anuncia la sede de Puerto Rico. Y ya en el 2019, en octubre del 2019, en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, nosotros vivimos una experiencia maravillosa y fue el lanzamiento nacional del Congreso Americano Misionero, y allí teníamos un montón de gente, toda la iglesia puertorriqueña reunida, la conferencia episcopal puertorriqueña reunida allí para hacer este lanzamiento. La iglesia puertorriqueña se encuentra en misión, ¿verdad? Bajo el lema bautizados y enviados. Muy bien, tenemos que ir a la pausa, Sor Cristina y Fernando, pero quiero continuar con esta interesante conversación tan pronto regresemos. Así que por favor no se retire nadie, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos, bienvenidos a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad.
donde en la mañana de hoy estamos dialogando con Sor Cristina acerca del Congreso Americano Misionero que tendrá lugar aquí en Puerto Rico en el año 2024, pero que ya estamos en pleno proceso, ¿verdad?, de preparación y de desarrollo de este Congreso. Cuando nos íbamos a la pausa, nos quedábamos hablando, ¿verdad?, del llamado a la misión que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas particulares, y me gustaría, ¿verdad?, continuar un poco hablando sobre eso, porque muchas veces nosotros, principalmente los católicos, ¿verdad?, cuando pensamos en misión, inmediatamente nos vemos yendo a África, a algún país de la América Latina, a llevar, ¿verdad?, a ser misioneros en esos lugares, y eso está bien. Pero nosotros tenemos un país aquí, ¿verdad?, en donde es yo llamaría nuestro deber primordial de misión, o nuestro llamado primordial a la misión, es en el aquí y en el ahora, en este Puerto Rico que estamos viviendo. Que, como muy bien nos decía Sor Cristina antes de irnos a la pausa, estamos en el año 2022 y todavía hay gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Y quizás podemos pensar en pueblos lejanos que no conocen a Cristo por estar aislados, pero nosotros en nuestro país tenemos muchas personas que o no conocen a Cristo o simplemente no lo quieren reconocer y no lo quieren vivir y no lo quieren aceptar en sus corazones, y estamos llamados a la misión allí. Sor, usted nos estaba dando unos excelentes ejemplos de lo que es la misión en el día a día, y me gustaría, ¿verdad?, que hablemos un poco sobre las iniciativas misioneras que hay aquí en Puerto Rico hoy, si nos puede ayudar un poco con eso. Claro que sí. Aquí en Puerto Rico, ustedes saben que para nosotros como caribeños, nosotros reconocer un poquito la experiencia misionera, pues esto del Congreso es lo que nos está ayudando a nosotros a entrar al pueblo en esta experiencia de misión. ¿Por qué? Porque Puerto Rico nunca se ha considerado como una tierra así de misión. Tenemos sacerdotes o religiosas que vienen de otros países, hacen su trabajo, hacen su misión, y ya se queda como un simple trabajo, un carisma que se lleva a cabo y se realiza pero ellos salir de su tierra para venir a trabajar a nuestra tierra, eso se le considera la misión adyente, la misión fuera de, ¿verdad? La misión más allá de la frontera. Es como cuando tú y yo salimos a otro país, eso se llama la misión adyente. Estamos yendo a otro lugar a anunciar a Jesucristo. Tú decías algo importante, ¿verdad? Siguiendo la línea de lo que yo había comentado en el segmento anterior sobre todavía queda gente sin evangelizar. Y a veces nos preguntamos, ¿somos conscientes primero que nada nosotros como bautizados? Nos sentimos iniciados en la vida cristiana, porque podemos tener los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, comunión, confirmación, esos son los que nos inician como cristianos. Pero si no hay un verdadero encuentro con la persona de Jesucristo, pues no tenemos a quien anunciar. Entonces, nosotros primero tenemos que verdaderamente reconocer que estoy iniciado en la fe, que me he encontrado con Jesucristo, y al encontrarme con Jesucristo, ¿qué quiero hacer? Anunciarlo, transmitirlo, llevarlo. Eso es lo que hace un verdadero misionero, misionera. Anuncia a Jesucristo, lo lleva más allá, anuncia el querigma, ¿verdad? Y el querigma, todos sabemos que es el anuncio de la buena noticia, Jesucristo. Nosotros, fíjate, en nuestra diócesis, Ponce, ¿verdad? Llevamos un camino. Vimos el tríptico de Aparecida, la puerta discipular, la puerta misionera. En este momento, como iglesia sinodal, uniéndonos a esto que nos invita el Papa, una iglesia discípula misionera en salida, una iglesia que camina junta. ¿Qué estamos haciendo? Centrándonos. Sí, parece que perdimos. Está por allí, regresó Sor Cristina.
Ah, perdona. Sí, es que tuvimos un pequeño problemita con el internet, pero ya estamos por aquí. Nos decía, ¿verdad?, de la necesidad de anunciar ese querigma, de anunciar a Cristo, de haber tenido esa experiencia. Correcto. Y cuando yo reconozco que he iniciado como cristiano, que me he encontrado con Jesucristo, entonces sí soy capaz de decir, pues mira, yo me siento misionero, misionera para anunciar a Jesucristo. Por eso, estos congresos americanos misioneros que han traído su trayectoria y ahora nos toca a nosotros como isla caribeña, se va a esperar mucho de la iglesia puertorriqueña, de esta experiencia misionera, de cómo, así como Puerto Rico entró la fe, la puerta de la fe, pues entonces nosotros también tenemos que ser esa puerta de salida hacia el mundo entero. Entonces, esto tiene una relevancia. Para nosotros, en esta preparación, Israel, a lo que tú ibas preguntando ahorita, ha sido un desafío bien grande. Porque fíjate que en el 2018 se anuncia que Puerto Rico es la sede. Hacemos un lanzamiento nacional en Puerto Rico en octubre del 2019, precisamente el sábado 19. Lo voy a presentar por aquí. Este es el camino que hemos de recorrer rumbo al CAM, ¿verdad? Lanzamiento nacional, CAM 6, sábado 19 del 2019, ¿verdad? El mes misionero extraordinario, bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión. Luego entonces hacemos un recorrido y una experiencia y se nos invita a México para un lanzamiento internacional. Ya Puerto Rico, desde el primer momento del anuncio, ya Puerto Rico entonces sonaba como, espérate, esto va a ser algo totalmente distinto. Y en febrero del 2020 vamos a México una delegación para participar del lanzamiento internacional. Entonces, allí no solamente estaba América Latina, ni el Estado americano representado en Canadá, sino que también se unió Roma. Estuvo presidente de esa Eucaristía, Monseñor Gian Prieto Daltoso, que es el presidente de las Obras Misionales Pontificias en Roma. Entonces, mira la envergadura que esto está teniendo para nosotros como iglesia puertorriqueña, cuál es el desafío que tenemos en este caminar. Entonces, un lanzamiento nacional, un lanzamiento internacional nos va abriendo. Pero ¿qué pasó? Que vino este encierro, vino el COVID, vinieron los terremotos y todo esto cayó como en una dilata, pero no dejamos de reunirnos el equipo, no dejamos de seguir preparándonos, no dejamos de hacer camino, hasta que en septiembre, ¿verdad? Hicimos una experiencia, nos reunimos y estuvimos en Arecibo porque teníamos que decir, tenemos que levantar esta dilata. Este receso, esta pausa, hay que levantarla porque necesitamos ya tener un tema y un lema para nuestro Congreso Americano Misionero. Y lanzándonos a esa experiencia, pues fuimos, ¿verdad? Fuimos allí, a Arecibo, y en Arecibo estuvimos compartiendo un grupo de hermanos y hermanas para poder nosotros celebrar este Congreso Americano con un tema y un lema. Pero fíjate con Puerto Rico qué ha sucedido, que es la primera vez en la historia de los COMLAS y los CAM que hay un texto programático. Hay un texto programático para este 6º Congreso Americano. Entonces, no solamente tenemos un tema y un lema, sino que tenemos también la experiencia de tener un texto programático que va a guiar el paso del Congreso Americano Misionero en Puerto Rico en el 2024. Muy interesante, Sor Cristina, y a veces uno se autodescarta en diferentes circunstancias, ¿verdad? Y piensa, mira, esta iniciativa, este congreso, el misionar es para algún tipo de persona o para un grupo. Yo quisiera que usted, si nos pudiera abundar al público que nos escucha, cómo podemos involucrarnos y genuinamente cómo podemos ayudar como pueblo, como comunidad
y del mismo modo hacer ese llamado a que todos estamos invitados y somos responsables para que este Congreso dé todos los frutos que el Espíritu Santo pues tiene para nosotros. Seguro que sí, Fernando. Mira, en este momento la iglesia puertorriqueña y en la fiesta de la Guadalupe, patrona de nuestra diócesis de Ponce, nosotros tuvimos a bien introducir este año los signos y los símbolos que nos iluminan el camino también del Congreso americano. No solamente la parte sinodal, sino también este año entró la bandera, entraron las antorchas, entró una serie de símbolos para encaminarnos, ¿verdad? Porque nuestro lema es América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Ese es nuestro lema para nosotros hacer vida esta experiencia del Congreso americano. Entonces, ¿cómo nosotros poder divulgar, cómo nosotros hacer propaganda, cómo nosotros involucrarnos en este camino? Pues mira, estamos desde el comité ejecutivo y el comité sede, se están visitando las parroquias. Y en esa visita a las parroquias se está haciendo una animación para que la gente que desee colaborar en las distintas comisiones que tenemos de trabajo puedan decir, pues mira, yo quiero colaborar en esto, yo quiero colaborar en esta comisión, yo quiero ser un hogar acogedor, que de esos misioneros que vengan, mira, que puedan quedarse en mi casa, en mi comunidad, porque es una experiencia maravillosa. Nosotros esperamos sobre 3,000 misioneros, 1,500 de afuera y 1,500 de aquí, de Puerto Rico, que participen en esta experiencia. Y nuestro congreso, fíjate que nuestro congreso se celebrará en el 2024 y en el 2024 se celebra otro gran acontecimiento, que son los 100 años de nuestra diócesis. Y el congreso, ¿verdad? Va a ser también como esa apertura para celebrar esos 100 años. El congreso se va a llevar a cabo en noviembre del 2024. ¿Bien? Comienza el 19 de noviembre. ¿Y qué se celebra el 19 de noviembre? Nuestra patrona nacional, la Virgen de la Divina Providencia. Así que esto es providente. ¿Qué le está pidiendo el Espíritu Santo a la iglesia puertorriqueña? ¿Qué nos está pidiendo a nosotros? ¿Verdad? Porque fíjate que Puerto Rico es el país escogido, pero Ponce es la sede. Y Padre Obispo se pasa diciéndonos, ¿qué le pide el Espíritu Santo a la iglesia de Ponce? Calle, calle, calle. Pero sea una iglesia discípula misionera y que sea testigo. ¿Hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Pero testigo de quién? Testigo de Jesucristo. Y el misionero y la misionera que se siente llamado, convocado por el Señor, anuncia a tiempo y a destiempo hasta los confines de la tierra. O sea, más allá de la frontera. Es salir, es dejarnos del encerramiento en el que vivimos o en el que estamos experimentando para salir. El 12 de diciembre, ¿verdad? Caminábamos por las calles del pueblo. El pueblo se unía, había gente de todo lugar. Los símbolos estaban allí. La bandera de Puerto Rico, la bandera de Ponce, la bandera que tiene el escudo de nuestra diócesis, los colores misioneros, la bandera del Congreso americano, el signo del sínodo, las antorchas, o sea, una iglesia que quiere iluminar, una iglesia que quiere caminar junta rumbo al Congreso Americano Misionero y al centenario de nuestra diócesis. Del mismo modo, Sor Cristina, es muy esperanzador este Congreso y como usted menciona, ese pueblo que se va uniendo, yo creo que nos hace falta esa unión como pueblo y del mismo modo, al recibir todos estos misioneros de diferentes países, yo entiendo que es algo muy positivo del mismo modo para nosotros seguir progresando como pueblo, como país, en los ambientes políticos, sociales, familiares, en todos los ambientes que nos hace el Puerto Rico de hoy. Yo creo que todo esto va a fomentar una nueva esperanza, una generación de ideas, de compromisos, de responsabilidades,
Ahorita, lamentablemente, no pude estar en las mañanitas, pero sí la pude escuchar y escuchaba cómo habían algunos políticos allí. De mismo modo, el padre obispo hacía unas exhortaciones y yo creo que nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad y a veces somos muy tímidos en reconocerla y en reconocer verdaderamente el poder y el espíritu el poder y la fuerza del Espíritu Santo que nos va llevando y nos va dando esa creatividad, esas nuevas esperanzas en estas crisis que a veces simplemente vemos lo negativo, pensamos que todo se acabó y quedó ahí, no hay esperanza. Estas iniciativas, estos congresos, yo creo que nos devuelven a todos, donde quiera que estemos trabajando y el puesto que tengamos y lo que estemos haciendo con nuestras vidas, nos devuelve esa esperanza de que genuinamente el pueblo de Dios, el pueblo completo, todos unidos podemos fomentar un mundo mejor. Algo importante, Fernando e Israel, este Congreso número 6 es el Congreso del Espíritu. El texto programático que se ha elegido es el que precisamente nosotros estuvimos viviendo en la etapa pasada. Ustedes serán mis testigos. Bien, entonces fíjate, América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo, y ser evangelizadores con espíritu, como nos dice el capítulo 5 del Evangelii Gaudium. Y Padre Obispo, voy a tomar estas palabras de él, o es como él resume lo que es un evangelizador con espíritu. Un evangelizador con espíritu, dice nuestro obispo y pastor Rubén, es alguien que tiene cabeza, pies, mano y corazón. Eso es un evangelizador. Tiene mente para pensar, pies para caminar, manos para trabajar y un corazón que se abre, que lleva un mensaje. ¿Y un mensaje de quién? De Jesucristo. Entonces fíjate cómo, qué nos está pidiendo el Espíritu entonces ahora a nuestra iglesia puertorriqueña. Nos está pidiendo una preparación a un congreso americano donde con puertas abiertas recibiremos a misioneros de América Latina, de Canadá, y a lo mejor esté con nosotros Monseñor Daltosa desde Roma. O sea, que es una experiencia única que se está dando, que no lo han vivido los otros congresos americanos misioneros. Entonces quiero compartir lo que dice la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Dice: la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y las obras misionales pontificias de Puerto Rico emprendieron un camino de oración, reflexión y discernimiento que desembocó en asumir la animación de la espiritualidad misionera de la Iglesia de América. Puerto Rico y todo el Caribe se convertirán en puerta de entrada para fortalecer las raíces y recapitular la fe de las iglesias particulares del continente. Todo el pueblo de Dios que peregrina y evangeliza por estas tierras borincanas debe orar incesantemente por la preparación del Congreso Americano Misionero en su edición número 6 y sus frutos, así como también ponerse a disposición de ofrecer sus dones, talentos y carismas para el desarrollo de la misión. Así que nuestra Conferencia Episcopal Puertorriqueña está en pleno viviendo este momento, esta experiencia que verdaderamente a cada uno de nosotros nos ayuda para fortalecer primero entre nosotros como puertorriqueños, como isla caribeña, para entonces ser esas puertas que se abran al finalizar el Congreso Americano Misionero al anuncio del Evangelio, al anuncio de Jesucristo, más allá de las fronteras. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero Qué pena. creo que esas palabras finales, Sor Cristina, esa lectura de lo que nos dice la Conferencia Episcopal y su comentario al respecto, resumen todo lo que es el llamado que tenemos. El Espíritu está obrando, el Espíritu está aquí, el Espíritu nos llama a involucrarnos y a evangelizar.
y debemos todos aprovechar esta oportunidad de oro que tenemos para salir de nuestras comodidades y lanzarnos sin miedo al anuncio de Cristo. Así que ese es el llamado, esa es la invitación. Nuevamente, gracias, Sor Cristina, por sacar de su apretada agenda para estar con nosotros. Gracias, Fernando. Gracias a todo el público que nos acompaña semana tras semana y nos vemos en la próxima edición de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buenas tardes y que tengan una hermosa Navidad. Gracias por la invitación y buenas tardes para todos y para todas y feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias, un caluroso abrazo. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.